Regresé a casa después de un turno de 18 horas y encontré a mi hija durmiendo. Después de unas horas, intenté despertarla, pero no respondía. Confronté a mi madre y me dijo que estaba siendo molesta, así que le di unas pastillas para que se callara. Mi hermana resopló, probablemente se despertará, y si no lo hace, al fin tendremos algo de paz. Llamé a una ambulancia, y cuando me dieron el informe, me quedé sin palabras. Las luces fluorescentes del pasillo del hospital zumbaban sobre mi cabeza mientras estaba sentado en la sala de espera, con las manos aún temblorosas por la adrenalina que me había mantenido en pie durante las últimas 6 horas. Me llamo Evan Harper y soy enfermero de urgencias de 34 años en el Hospital General St. Mary. Acababa de terminar un turno de 18 horas cubriendo a un colega que se había reportado enfermo, lidiando con todo, desde ataques al corazón hasta sobredosis. No se me escapaba la ironía. Ahora, cuando finalmente llegué a casa a mi pequeño apartamento de 2 habitaciones a las 2 de la mañana, estaba exhausto más allá de las palabras. Mi hija de 5 años, Clara, dormía plácidamente en su cama, su pequeño cuerpo apenas dejando una huella en el colchón. Se veía angelical con su cabello oscuro extendido sobre la almohada, abrazando a su elefante de peluche, el señor Cacahuates. Sonreí a pesar de mi agotamiento y la besé suavemente en la frente antes de dirigirme a mi propia habitación. Debería explicar la situación de vida. Después de mi divorcio de la madre de Clara, Hannah, hace 2 años, las cosas se habían puesto difíciles económicamente. Hannah se había mudado a California con su nuevo novio, dejando a Clara conmigo a tiempo completo. Mi madre, Linda, de 58 años, se había mudado para ayudar con el cuidado de los niños mientras yo trabajaba en mis exigentes turnos de hospital. Mi hermana menor, Natalie, de 26 años, también se había estado quedando con nosotros durante los últimos 6 meses después de perder su trabajo y ser desalojada de su apartamento. La situación no era ideal. Linda siempre había sido controladora y nunca se había unido particularmente a Clara. Veía a su nieta más como una molestia que como una bendición. Natalie era peor. Se había vuelto cada vez más resentida y amargada desde que su vida se había derrumbado, y no ocultaba su molestia por tener a una niña pequeña cerca, limitando su estilo. Me desperté alrededor de las 10 de la mañana, sintiéndome un poco más humano después de 8 horas de sueño. El apartamento estaba inusualmente silencioso. Normalmente, Clara se levantaba a las 8 de la mañana, charlando sin parar y pidiendo el desayuno. Me dirigí a su habitación en pijama y la encontré todavía en la cama en la misma posición exacta en la que la había dejado. Clara, cariño, hora de despertar, dije suavemente, sentándome en el borde de su cama. No se movió. Lo intenté de nuevo, un poco más fuerte esta vez, sacudiendo suavemente su hombro. Nada. Un frío temor comenzó a recorrer mi columna vertebral. En mi trabajo, he visto lo suficiente como para saber cuando algo está seriamente mal. Clara estaba respirando, pero era superficial e irregular. Su piel se sentía húmeda y fría, y cuando le levanté el párpado, su pupila estaba dilatada y reaccionaba lentamente a la luz. Mamá, grité, con la voz aguda por el pánico mientras tomaba a Clara en mis brazos. Natalie, entra aquí ahora. Linda apareció en la puerta, con una taza de café en la mano, con aspecto molesto por ser interrumpida. Natalie entró detrás de ella arrastrando los pies, todavía en bata, con aspecto de resaca por lo que hubiera estado haciendo la noche anterior. ¿De qué va todo este griterío?, preguntó Linda con irritación. Algo anda mal con Clara. No se despierta, y su respiración es superficial. ¿Qué pasó mientras yo dormía? ¿Comió algo inusual? ¿Se cayó y se golpeó la cabeza? La expresión de Linda cambió casi imperceptiblemente, y lo noté. Años de leer los rostros de las personas en emergencias médicas me habían hecho sensible a los cambios más pequeños en la expresión. Estaba bien cuando se fue a la cama, dijo Linda, pero su voz carecía de convicción. Eso no es lo que pregunté. ¿Qué pasó después de que llegué a casa? Hubo una larga pausa. Natalie estaba examinando sus uñas con estudiada indiferencia, mientras Linda jugueteaba con su taza de café. Estaba siendo molesta, dijo Linda finalmente, con voz defensiva. Siguió levantándose alrededor de la medianoche, diciendo que tenía una pesadilla, no quería volver a dormirse, así que le di algunas de mis pastillas para dormir para calmarla. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Le diste qué?
Solo una de mis pastillas para dormir, tal vez dos. Nada grave. Necesitaba dormir, y tú necesitabas descansar después de ese largo turno. Miré a mi madre con total incredulidad. ¿Le diste pastillas para dormir a una niña de 5 años? ¿De qué tipo? ¿Cuántas exactamente? De mi frasco de medicamentos recetados, las Zulpidem, creo. Le di 2, pero es una niña grande para su edad, así que pensé que estaría bien. Natalie soltó una risita cruel. Probablemente se despertará eventualmente, y si no lo hace, al fin tendremos algo de paz por aquí. La cruel indiferencia de esa declaración me heló la sangre. Miré a mi hermana, la miré de verdad, y vi a alguien a quien no reconocía. La Natalie con la que había crecido había sido egocéntrica e inmadura, pero nunca maliciosa, nunca lo suficientemente cruel como para bromear sobre la vida de una niña. No perdí el tiempo discutiendo. La condición de Clara estaba empeorando por minutos. La envolví en una manta y llamé al 911, mi formación médica tomando el control incluso cuando mi mano temblaba de rabia y terror. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Soy Evan Harper. Soy enfermero en el Hospital General St. Mary. Necesito una ambulancia inmediatamente. A mi hija de 5 años le han dado medicamentos para dormir Zulpidem alrededor de la medianoche y no responde. Les di la dirección y los signos vitales de Clara lo mejor que pude evaluarlos sin equipo. Los paramédicos llegaron en 8 minutos, una eternidad cuando es tu propia hija. ¿Qué tenemos?, preguntó María Santos, la paramédica principal. La conocía del hospital. Niña de 5 años, se estima que se le administraron 2 tabletas Zulpidem para adultos hace aproximadamente 10 horas. Responde al dolor pero no a los estímulos verbales, pupilas dilatadas y lentas, respiración superficial a aproximadamente 16 por minuto, el pulso es de 58. La expresión de María se volvió sombría mientras revisaba los signos vitales de Clara y comenzaba una vía intravenosa. Necesitamos llevarla a St. Mary's inmediatamente. Posible situación de sobredosis. El viaje al hospital fue un torbellino de procedimientos médicos y charlas por radio. Sostuve la pequeña mano de Clara mientras María y su compañero trabajaban para estabilizarla. Lo único en lo que podía pensar era en cómo había fallado en proteger a mi propia hija en mi propia casa. En el hospital, Clara fue llevada rápidamente a la sala de emergencias pediátricas. La doctora Jennifer Walsh, jefa de medicina de emergencia pediátrica, se hizo cargo de su cuidado. Tuve que dar un paso atrás y dejar que mis colegas hicieran su trabajo, lo cual fue una tortura para alguien acostumbrado a tener el control en situaciones médicas. Evan, necesito que me digas exactamente qué pasó, dijo la doctora Walsh durante una breve pausa en el tratamiento de Clara. Expliqué todo, desde llegar a casa después de mi turno hasta descubrir la condición de Clara y la confesión de mi madre sobre las pastillas para dormir. ¿Sabes qué tipo de medicamento para dormir y la dosis? Zulpidem, tabletas de 10 miligramos. Mi madre dice que le dio 2 alrededor de la medianoche. La doctora Walsh asintió sombríamente. Le haremos una prueba toxicológica completa, pero si es Zulpidem y le dio a Clara una dosis para adultos, estamos ante una situación de sobredosis grave. La buena noticia es que lo detectamos a tiempo. Durante las siguientes 4 horas, observé impotente cómo el equipo médico trabajaba para salvar a mi hija. Le bombearon el estómago, le administraron carbón activado y la mantuvieron con líquidos intravenosos para ayudar a eliminar el medicamento de su sistema. Lentamente, gradualmente, Clara comenzó a responder. Su respiración mejoró, su color volvió a la normalidad y, finalmente, abrió los ojos y susurró, «Papá». Me derrumbé por completo, abrazándola mientras preguntaba confundida por qué estaba en el hospital. No podía decirle la verdad, todavía no. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su propia abuela la había envenenado? La doctora Walsh me apartó una vez que Clara estuvo estable y la trasladaron a una habitación pediátrica normal para observación. Evan, tengo que preguntar, ¿piensas presentar cargos? Porque lo que pasó aquí no es un accidente. Tu madre le dio deliberadamente a tu hija medicamentos para adultos. La dosis que encontramos en su sistema podría haber sido fatal. Las palabras me golpearon como un mazo. Fatal. Mi madre casi había matado a mi hija con su cruel indiferencia e incompetencia. Necesito pensar, dije entumecido. Entiendo,
Pero debes saber que estamos obligados a informar esto a los servicios de protección infantil. Habrá una investigación. Asentí, apenas procesando la información. Lo único en lo que podía pensar era en la risa cruel de Natalie y su comentario casual sobre finalmente tener algo de paz si Clara no se despertaba esa noche. Después de que Clara fuera ingresada para observación y durmiera segura bajo supervisión médica, conduje a casa para confrontar a mi familia. Había tenido 6 horas para pensar, y la rabia que se había estado acumulando dentro de mí se había cristalizado en algo frío y calculador. Linda y Natalie estaban en la sala de estar viendo la televisión cuando entré. Me miraron con expectación, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo está?, preguntó Linda con lo que sonaba como una genuina preocupación. Casi muere, dije en voz baja. El médico dijo que 1 hora o 2 más sin tratamiento, y podríamos haberla perdido. El rostro de Linda palideció. No sabía, quiero decir, solo le di lo que tomo para dormir. No pensé. ¿No pensaste qué? ¿Que los medicamentos para adultos podrían ser peligrosos para una niña de 5 años? ¿No pensaste en llamarme? ¿No pensaste en leer las instrucciones de la dosis? No me sermonees, Evan. Estaba tratando de ayudar. Estabas exhausto, y ella estaba siendo difícil. Natalie puso los ojos en blanco. ¿Mucha reina del drama? Está bien, ¿no? Miré a mi hermana con asombro. ¿Bien? Estuvo en coma durante 6 horas. Podría haber muerto. Pero no lo hizo, dijo Natalie con un encogimiento de hombros. Problema resuelto. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. Estas personas, mi propia familia, habían puesto en peligro la vida de mi hija y no mostraron ningún remordimiento. Peor aún, parecían ver a Clara como nada más que una molestia de la que deshacerse. Las dos se van, dije con calma. Esta noche. Ahora. Espera un minuto, comenzó Linda. No. Envenenaste a mi hija. Casi la matas. Y tú, miré a Natalie, lo dejé claro, no te importaría si muriera. Quiero que las dos salgan de mi casa inmediatamente. No puedes echarnos así como así, protestó Natalie. No tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de expresar tu deseo de que mi hija muriera. Estaba bromeando. ¿Lo estabas? Porque no parecías muy preocupada cuando te dije que estaba en coma. Linda intentó un enfoque diferente. Evan, sé razonable. Cometí un error, pero sigo siendo tu madre, y necesitas ayuda con Clara. Necesito ayuda de personas que no la dañen. Ustedes no son esas personas. Ambas comenzaron a hablar a la vez, poniendo excusas y protestando, pero ya había terminado de escuchar. Les di 2 horas para empacar sus cosas y marcharse. Linda siguió intentando negociar, afirmando que no tenía a dónde ir, pero no me conmoví. Natalie entró y salió del apartamento furiosa, maldiciendo y arrojando cosas en bolsas de basura. Mientras se preparaban para irse, Linda hizo un último intento de manipularme. ¿Te arrepentirás de esto, Evan? No puedes manejar el trabajo y a Clara solo. Volverás arrastrándote a mí en un mes. Tal vez tenga dificultades, admití, pero al menos Clara estará segura. Natalie se detuvo en su empaque para lanzar su despedida. Estás cometiendo un gran error. Esa niña va a arruinar tu vida, y cuando lo haga, no vengas a llorarnos. Mi hija ya es mi vida, respondí. Eso es algo que nunca entenderás. Después de que se fueron, me senté en el apartamento tranquilo e hice algunas llamadas telefónicas. Primero, llamé a mi supervisora en el hospital para explicar la situación y solicitar una reducción temporal de horas. Fue comprensiva e inmediatamente aprobó un horario modificado que me permitiría trabajar principalmente en turnos diurnos. Luego, llamé a mi abogado, Michael Rodríguez, a quien había usado durante mi divorcio. Expliqué la situación y pregunté sobre la presentación de cargos contra Linda. Evan, esto es serio. Lo que hizo tu madre constituye poner en peligro a un niño como mínimo, posiblemente intento de homicidio involuntario, dependiendo de cómo el fiscal quiera acusarlo. El hecho de que Clara casi muriera lo convierte en un delito grave. Quiero presentar cargos, dije sin dudarlo. ¿Estás seguro? Una vez que comenzamos este proceso, no hay vuelta atrás.
Tu madre podría enfrentarse a una pena de prisión. Casi mata a mi hija, Mike. Si hubiera sido un extraño quien hiciera esto, dudarías en procesarlo. No, por supuesto que no. Entonces no importa que sea mi madre. A la mañana siguiente, me reuní con la detective Hannah Morrison en la estación de policía para presentar una denuncia formal. Llevé todos los registros médicos de Clara y el informe de la doctora Walsh que detallaba la gravedad de la sobredosis. La detective Morrison fue minuciosa y profesional. Tomó mi declaración, revisó la evidencia médica y explicó los siguientes pasos. Necesitaremos entrevistar a tu madre y a tu hermana. Según la evidencia que has proporcionado, tenemos motivos para acusaciones de poner en peligro a un niño y poner en peligro imprudentemente. Las declaraciones de tu hermana sobre que no le importaba si la niña moría podrían ser acusadas de conspiración criminal o complicidad. ¿Qué pasa con la afirmación de mi madre de que fue un accidente? Darle medicamentos para adultos a un niño sin consulta médica muestra tal desprecio por la seguridad del niño que cumple con la definición legal de imprudencia. El hecho de que no pidiera ayuda cuando la niña no se despertaba lo empeora. La investigación avanzó rápidamente. Linda se había mudado con su hermana, Margaret, mientras que Natalie había encontrado el sofá de un amigo para dormir. Ambas fueron arrestadas en una semana, pero antes de los arrestos, ya había comenzado a implementar mi propia forma de justicia. Comencé documentando todo, cada conversación, cada comentario cruel, cada momento de su insensible indiferencia hacia Clara. Mantuve notas detalladas, guardé mensajes de voz e incluso grabé algunas de nuestras conversaciones telefónicas, legal en nuestro estado con el consentimiento de una sola parte. Linda me llamó repetidamente después de ser echada, inicialmente intentando la culpa y la manipulación. Evan, soy tu madre. Te crié. Así es como me lo pagas. Cuando eso no funcionó, cambió a la ira. Estás destruyendo a esta familia por un accidente. Clara está bien ahora, ¿no? Grabé cada llamada, su completa falta de remordimiento, su continua minimización de lo que había hecho, sus intentos de hacerse la víctima. Todo fue a mi creciente archivo de evidencia. Natalie fue aún peor. Me dejó un mensaje de voz 3 días después del incidente que fue tan insensible que me heló la sangre. Evan, estás siendo ridículo. Los niños se enferman todo el tiempo. Al menos ahora sabes que puede manejar un poco de medicamento. Tal vez la próxima vez duerma toda la noche sin ser tan molesta. Reproduje ese mensaje de voz para la detective Morrison durante nuestra reunión. Parecía físicamente enferma después de escucharlo. Señor Harper, he estado haciendo esto durante 12 años, y rara vez he escuchado un desprecio tan insensible por el bienestar de un niño por parte de un miembro de la familia. Esta grabación por sí sola nos da una fuerte evidencia de su mentalidad y falta de remordimiento. Mientras esperaba los arrestos, comencé a comunicarme con la pediatra de Clara, la doctora Amanda Foster, para obtener una evaluación médica completa. La doctora Foster había sido la doctora de Clara desde su nacimiento y estaba horrorizada cuando le expliqué lo que había sucedido. Evan, lo que hizo tu madre podría haber causado daño cerebral permanente. Incluso si Clara hubiera sobrevivido, las sobredosis de Zolpidem en niños pueden provocar una depresión respiratoria lo suficientemente grave como para causar la privación de oxígeno al cerebro. El hecho de que Clara se recuperara por completo es nada menos que milagroso. El informe médico detallado de la doctora Foster se convirtió en una pieza crucial de evidencia. Documentó no solo los efectos inmediatos de la sobredosis, sino las posibles consecuencias a largo plazo que Clara había evitado por poco, retrasos en el desarrollo, dificultades de aprendizaje, problemas de memoria y problemas de conducta. También consulté con un psicólogo infantil, el Dr. Richard Hayes, sobre el posible impacto psicológico del incidente. Aunque Clara no recordaba el envenenamiento en sí, el Dr. Hayes estaba preocupado por la dinámica familiar que había conducido a él. Los niños son increíblemente perspicaces, explicó el Dr. Hayes durante nuestra consulta. Incluso si Clara no recuerda conscientemente haber sido envenenada, es probable que haya captado las actitudes negativas hacia ella de tu madre y tu hermana. Este tipo de rechazo por parte de los miembros de la familia puede tener efectos psicológicos duraderos. Esta consulta me llevó a inscribir a Clara en terapia de juego, tanto como precaución como para documentar cualquier trauma psicológico para el caso legal. La terapeuta de Clara, María González, señaló que Clara inicialmente mostró signos de ansiedad cerca de mujeres mayores, particularmente aquellas que se parecían a Linda.
Se vuelve muy pegajosa cuando se encuentra con mujeres de la edad y la complexión de tu madre, informó María. También pregunta con frecuencia si voy a hacerla dormir durante nuestras sesiones. Esto sugiere que tiene algún recuerdo subconsciente del incidente. Armado con esta evidencia, me reuní nuevamente con la fiscal, la asistente del fiscal de distrito Patricia Harper. Revisé toda la documentación que había recopilado, los informes médicos, las evaluaciones psicológicas, las conversaciones grabadas y la línea de tiempo detallada de los eventos. Señor Harper, este es uno de los casos de poner en peligro a un niño más sólidos que he visto en términos de documentación y evidencia. Su experiencia en el campo de la salud claramente lo ha ayudado a comprender la importancia de una documentación exhaustiva. Explicó que las conversaciones grabadas serían particularmente perjudiciales para la defensa de Linda y Natalie. Su completa falta de remordimiento combinada con los comentarios insensibles continuos de su hermana muestra un patrón de indiferencia hacia el bienestar infantil que va más allá de un simple error. Linda fue acusada de poner en peligro a un niño en primer grado y poner en peligro imprudentemente. El fiscal explicó que la gravedad de la condición de Clara y el potencial de consecuencias fatales elevaron los cargos a nivel de delito grave. Se enfrentaba de 2 a 5 años de prisión si era declarada culpable. Natalie fue acusada de conspiración criminal y no denunciar el abuso infantil. Sus declaraciones sobre que no le importaba si Clara moría, combinadas con su falta de llamar para pedir ayuda a pesar de saber que Clara estaba en peligro, la hicieron legalmente culpable también. Pero los cargos legales fueron solo el comienzo de mi plan de venganza. Había pasado semanas desarrollando una estrategia integral para asegurar que las consecuencias de sus acciones las siguieran por años venideros. Comencé creando un documento de línea de tiempo detallado que incluía no solo el incidente del envenenamiento, sino años de la conducta inapropiada de Linda hacia Clara. Documenté los momentos en que había sido innecesariamente dura, cuando había hecho comentarios crueles sobre que Clara era demasiado necesitada o demasiado exigente, y las instancias en que activamente me había disuadido de mostrarle afecto a Clara. Una entrada particularmente condenatoria fue de la fiesta del 4º cumpleaños de Clara. Linda se había quejado en voz alta a otros miembros de la familia de que Gevan malcría a esa niña podrida, y que Clara iba a crecer y ser una princesita exigente si alguien no la pone en su lugar. Varios familiares se habían sentido incómodos con su actitud dura, y documenté sus preocupaciones. También recopilé evidencia del resentimiento creciente de Natalie hacia Clara durante los meses que había estado viviendo con nosotros. Con frecuencia se había quejado de la presencia de Clara, refiriéndose a ella como la mocosa o tu pequeño error. También había hecho comentarios inapropiados sobre la relación de Clara con su madre, Hannah, sugiriendo que Clara estaba mejor abandonada por Hannah porque, al menos uno de los padres tuvo el sentido de alejarse de la niña. El patrón más perturbador que documenté fue la aparente colaboración de Linda y Natalie en su tratamiento negativo de Clara. Se hacían comentarios sarcásticos el uno al otro sobre Clara cuando pensaban que no podía oír, creando un ambiente hostil para mi hija en su propia casa. Había notado que Clara se volvía más retraída y ansiosa en los meses anteriores al incidente del envenenamiento. Y ahora entendía por qué. Ella había estado viviendo en una casa donde 2 de los adultos la veían como una carga y no hacían ningún esfuerzo por ocultar su resentimiento. La doctora Ayes confirmó esto durante nuestras sesiones. Los niños están notablemente en sintonía con las emociones y actitudes de los adultos. Incluso si los comentarios negativos no estaban dirigidos a Clara específicamente, ella habría sentido la hostilidad y el rechazo de tu madre y tu hermana. Esta realización me llenó de una rabia que iba más allá del incidente del envenenamiento en sí. Mi madre y mi hermana no solo habían puesto en peligro la vida de Clara con sus acciones criminales, la habían estado abusando psicológicamente durante meses, creando un ambiente donde se sentía no deseada e insegura en su propia casa. Documenté todo, fechas, horas, testigos y el impacto emocional en Clara. Mostré cómo el envenenamiento de Clara por parte de Linda no fue un incidente aislado de mal juicio, sino la culminación de meses de ver a Clara como un problema a resolver en lugar de una niña a la que proteger. La evaluación psicológica reveló que Clara había sido afectada por el ambiente hostil. Mostraba signos de ansiedad, tenía dificultad para confiar en nuevos cuidadores y con frecuencia preguntaba si la gente estaba enojada con ella por comportamientos normales de la infancia. Clara muestra síntomas clásicos de un niño al que se le ha hecho sentir no bienvenido en su propia casa, informó la doctora Ayes.
Está hipervigilante sobre la aprobación de los adultos y muestra una preocupación excesiva por serlo, suficientemente buena como para merecer cuidado y atención. Esta evidencia sería crucial, no solo para el caso penal, sino para la destrucción completa de la reputación de Linda y Natalie que estaba planeando. No estaba lidiando solo con dos personas que habían cometido un error terrible. Estaba lidiando con dos personas que habían creado sistemáticamente un ambiente de abuso psicológico para mi hija. Los arrestos, cuando finalmente llegaron, fueron profundamente satisfactorios de presenciar. Los arrestos en sí mismos fueron perfectamente programados para un máximo impacto. Le había dado un soplo discreto a un reportero del periódico local sobre cuándo era probable que ocurrieran los arrestos, proporcionándoles información general sobre el caso. Cuando la policía llegó a la casa de Margaret para arrestar a Linda, un fotógrafo estaba convenientemente cerca para capturarla siendo llevada esposada. La imagen de Linda, una mujer que había pasado años cultivando una imagen como una abuela devota y voluntaria de la iglesia, siendo arrestada por envenenar a su propia nieta, se convirtió en noticia de primera plana. El titular decía, abuela acusada en caso de envenenamiento de niña pequeña. El arresto de Natalie fue igualmente público. Fue detenida en un restaurante local donde estaba almorzando con posibles empleadores, personas que yo había identificado a través de sus publicaciones en las redes sociales y que había contactado discretamente de antemano. Su arresto frente a estos testigos aseguró que la noticia se difundiría rápidamente a través de su limitada red social. Recibí docenas de llamadas de reporteros que querían entrevistas, que inicialmente rechacé. Pero después de consultar con mi abogado y el fiscal, acepté dar una entrevista cuidadosamente planificada a la estación de noticias local más destacada. La entrevista fue programada para las noticias de la noche, en horario de máxima audiencia para toda el área metropolitana. Me senté en mi sala de estar con Clara jugando tranquilamente en el fondo, creando el contraste visual perfecto entre una niña inocente y la gravedad de lo que le habían hecho. Señor Harper, comenzó la reportera, Janet Williams, ¿puede contarnos qué pasó la mañana en que descubrió que su hija no se despertaba? Recité los eventos con calma y objetividad. Mi formación médica le daba credibilidad a mi descripción de la condición de Clara. Expliqué lo cerca que había estado de morir, usando terminología médica que subrayaba la gravedad de la situación. Según los informes médicos, continuó Janet, su hija podría haber sufrido daño cerebral permanente o la muerte por esta sobredosis. ¿Cómo se siente con respecto a la afirmación de su madre de que esto fue simplemente un error? Este era el momento que había estado esperando. Saqué mi teléfono y reproduje el correo de voz grabado de Natalie, el que había dicho que Clara podía manejar un poco de medicamento y la había llamado una molestia. El audio era claro y devastador. Este correo de voz fue dejado por mi hermana 3 días después de que Clara casi muriera, dije en voz baja. Creo que habla por sí mismo sobre si esta familia realmente consideró lo que sucedió como un error grave o solo un inconveniente. La expresión de la reportera mostró una genuina conmoción por las palabras insensibles de Natalie. Este correo de voz se reproduciría en cada noticiero durante la próxima semana, asegurando que todos en la ciudad escucharan los verdaderos sentimientos de Natalie sobre la experiencia cercana a la muerte de Clara. Pero el momento más poderoso llegó cuando Janet preguntó sobre la recuperación de Clara. Clara está bien ahora, dije, mirando hacia donde estaba jugando con sus bloques, pero me estremezco al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera llegado a casa cuando lo hice. Como profesional médico, veo los efectos del abuso y la negligencia infantil regularmente. Nunca imaginé que lo vería en mi propia casa. La entrevista se transmitió esa noche y fue inmediatamente recogida por las cadenas de noticias regionales. En 24 horas, los clips estaban circulando en las plataformas de redes sociales en todo el estado. La grabación del correo de voz, en particular, se volvió viral, con miles de personas compartiéndola y expresando su indignación por la actitud de Natalie. Lo que no había esperado era la respuesta de la comunidad. Mi historia había tocado una fibra sensible con los padres de toda la ciudad. Recibí cientos de mensajes de apoyo, ofertas de ayuda con el cuidado de los niños e incluso algo de asistencia financiera para ayudar a cubrir los gastos legales. Más importante aún, la gente comenzó a compartir sus propias historias de miembros de la familia que habían mostrado indiferencia u hostilidad hacia sus hijos. El caso había abierto una conversación más amplia sobre el reconocimiento y el tratamiento del abuso psicológico dentro de las familias. Un grupo local de padres inició una campaña llamada Ley de Clara,
presionando por penas más estrictas para los miembros de la familia que ponen en peligro a los niños. Organizaron manifestaciones y campañas de peticiones, manteniendo la historia en el ojo público durante meses. La administración del Hospital St. Mary's, donde trabajaba, emitió una declaración pública de apoyo. Evan Harper ejemplifica la dedicación al bienestar infantil que esperamos de todo nuestro personal. Lo respaldamos por completo durante este momento difícil. Mis colegas establecieron un fondo de defensa legal que recaudó más de $15,000 para los costos judiciales y la terapia continua de Clara. Tarjetas y regalos llegaron de extraños que se habían conmovido por la historia de Clara y querían mostrar apoyo. Pero quizás la respuesta más significativa de la comunidad provino de los proveedores de cuidado infantil y los maestros locales. Comenzaron a implementar nuevos programas de capacitación para ayudar a identificar los signos de abuso psicológico familiar, utilizando el caso de Clara como un ejemplo de cómo los niños pueden estar en riesgo incluso por parte de sus propios familiares. La directora del Jardín de Infantes de Clara, la señora Sandra López, me dijo, el caso de su hija ha cambiado la forma en que observamos e interactuamos con nuestros alumnos. Ahora estamos mucho más en sintonía con los signos de que un niño podría estar experimentando hostilidad o rechazo en casa. Mientras tanto, Linda y Natalie estaban descubriendo que sus arrestos eran solo el comienzo de sus problemas. La cobertura de noticias las había hecho instantáneamente reconocibles en toda el área metropolitana, y ambas estaban luchando por encontrar vivienda, empleo y apoyo social. La hermana de Linda, Margaret, la echó después de ver la cobertura de noticias. No puedo tener a alguien que envenenaría a un niño viviendo en mi casa, le dijo Margaret a un reportero que la había rastreado para obtener comentarios. ¿Qué pasa si decide que uno de mis nietos es molesto? La amiga de Natalie, que la había estado dejando dormir en el sofá, también le pidió que se fuera después de que el arresto llegara a los titulares. Mi hija sigue preguntando por la señora del veneno, y no puedo tener ese tipo de estrés en mi casa, explicó la amiga. Ambas mujeres se encontraron esencialmente sin hogar, alojándose en moteles baratos y luchando por encontrar a alguien dispuesto a asociarse con ellas. Sus cuentas de redes sociales se inundaron de comentarios enojados de extraños que habían visto la cobertura de noticias. Me aseguré de documentar sus luchas, no por crueldad, sino para mostrar las consecuencias naturales de sus acciones. Cada desalojo, cada oportunidad de trabajo perdida, cada rechazo social era la forma en que la comunidad expresaba sus valores, que los niños deben ser protegidos, y aquellos que los dañan enfrentarán consecuencias. La evaluación psicológica que había encargado para Clara se convirtió en una pieza crucial de evidencia, mostrando que el incidente del envenenamiento fue solo la culminación de meses de abuso psicológico. El informe detallado de la doctora Ayes documentó cómo las actitudes hostiles de Linda y Natalie habían creado un ambiente donde Clara se sentía no deseada e insegura. Esta evidencia transformó la narrativa de un simple caso de mal juicio a un patrón de abuso infantil que había escalado a acciones que amenazaban la vida. El fiscal usó esta evidencia para argumentar por cargos mayores, mostrando que la decisión de Linda de drogar a Clara no fue un error aislado, sino parte de un patrón continuo de tratar a Clara como un problema a resolver en lugar de una niña a la que proteger. El juicio comenzó 3 meses después. Linda había contratado a un abogado defensor que intentó pintarla como una abuela confundida que había cometido un error inocente. La fiscalía, liderada por la fiscal auxiliar del distrito Rebecca Martínez, destruyó metódicamente esa narrativa. Damas y caballeros del jurado, dijo Patricia en su declaración de apertura, este no es un caso sobre un error inocente. Se trata de un adulto que tomó la decisión consciente de darle un medicamento potente a una niña pequeña sin ninguna consulta médica, sin leer las instrucciones de dosificación y sin considerar las consecuencias. El testimonio médico fue condenatorio. La doctora Walsh explicó en detalle lo cerca que había estado Clara de morir, mostrando gráficos de sus niveles de oxígeno en la sangre y describiendo los procedimientos de emergencia requeridos para salvarle la vida. En mis 15 años de medicina de emergencia pediátrica, testificó la doctora Walsh, nunca he visto un caso en el que un adulto le haya dado un medicamento para dormir a un niño que haya resultado en una sobredosis tan grave. El nivel de zolpidem en el sistema de Clara fue casi 3 veces lo que se consideraría tóxico para un adulto, y mucho menos para una niña de 5 años. El abogado de Linda trató de argumentar que ella había estado abrumada y había actuado por desesperación para ayudar tanto a Clara como a mí a dormir lo necesario, pero la fiscalía contrarrestó con grabaciones de la llamada al 911 donde se podía escuchar a Linda en el fondo quejándose de haber sido arrastrada a este drama. El caso de Natalie fue aún más claro.
La fiscalía reprodujo grabaciones de la entrevista inicial de la policía donde Natalie había repetido su declaración de que no le importaba si Clara se despertaba. La acusada tuvo múltiples oportunidades de pedir ayuda, argumentó el fiscal. Vio a una niña que no se despertaba, escuchó el pánico de su hermano y presenció la respuesta de emergencia. Su reacción no fue preocupación por el bienestar de la niña, sino molestia por el inconveniente. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Linda fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 3 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Natalie recibió 2 años con la posibilidad de libertad condicional después de 1 año. Pero la victoria legal, por satisfactoria que fuera, no fue el final de mi venganza. Había pasado meses documentando todo, cada comentario cruel, cada momento de negligencia, cada instancia donde Linda y Natalie habían mostrado sus verdaderos sentimientos sobre Clara. Lo compilé todo en un relato detallado, completo con registros judiciales, informes médicos y declaraciones de testigos. Luego lo envié a todos los que importaban en sus vidas. Linda había sido miembro desde hace mucho tiempo de la Iglesia Metodista St. Michael's, donde sirvió en la auxiliar de mujeres y había construido una reputación como una abuela devota. Envié la historia completa, junto con los documentos judiciales, al pastor y a la junta de la iglesia. A Linda se le pidió discretamente que renunciara a todos sus puestos de voluntariado. También envié la información al empleador de Linda, un consultorio dental donde trabajaba como recepcionista. Si bien no podían despedirla por haber sido arrestada, todavía estaba esperando el juicio en ese momento. La publicidad negativa y la naturaleza de los cargos hicieron que su posición fuera insostenible. Se le pidió que renunciara. La situación de Natalie era más compleja. Había estado desempleada, pero había estado tratando de reconstruir su vida y tenía varias entrevistas de trabajo programadas. Me aseguré de que una simple búsqueda en Google de su nombre arrojara artículos de noticias sobre el caso. Sus perfiles de redes sociales se inundaron de comentarios de extraños que expresaban su disgusto por su actitud insensible hacia la experiencia cercana a la muerte de un niño. Pero el golpe más devastador vino de su propia familia. La hermana de Linda, Margaret, que inicialmente le había ofrecido a Linda un lugar para quedarse, la echó después de leer el relato completo de lo que había sucedido. No puedo tener a alguien que envenenaría a un niño en mi casa, le dijo a Linda. ¿Qué pasa si decides que uno de mis nietos es molesto? Los amigos de Natalie también comenzaron a distanciarse. La amiga en cuyo sofá había estado durmiendo le pidió que se fuera después de que su propia hija pequeña hiciera preguntas incómodas sobre la señora que le dio veneno a la niña. Linda terminó en un centro de rehabilitación antes de su juicio, aislada de familiares y amigos. Natalie se mudó a una habitación de motel barata, pagando por semana y luchando por encontrar a alguien dispuesto a asociarse con ella. La campaña en las redes sociales fue particularmente efectiva. Creé una publicación detallada en Facebook explicando exactamente lo que había sucedido, incluyendo fotos de Clara en el hospital y copias de los informes médicos, con información personal redactada. La publicación fue compartida miles de veces dentro de la comunidad local. Cada posible empleador, propietario o interés romántico que buscara sus nombres en línea encontraría la historia. Natalie, en particular, encontró casi imposible tener citas. Los hombres la reconocían por la cobertura de noticias o las publicaciones en las redes sociales e, inmediatamente perdían el interés. Los amigos de la iglesia de Linda, que una vez habían confiado en ella para obtener consejos y compañerismo, ahora cruzaban la calle para evitarla. La mujer que una vez fue respetada como un pilar de la comunidad ahora era conocida como la abuela que había envenenado a su propia nieta. El impacto financiero también fue significativo. Los honorarios legales de Linda consumieron la mayor parte de sus ahorros, y su incapacidad para encontrar un empleo estable después de renunciar al consultorio dental la dejó luchando financieramente. Natalie, que ya estaba en una posición precaria, se encontró completamente incapaz de reconstruir su vida, con la constante sombra del caso siguiéndola. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Linda en prisión. Ella suplicó perdón y afirmó que estaba lista para hacer las cosas bien. Quería ver a Clara y ser parte de su vida otra vez. Le respondí con una sola frase: perdiste el derecho a ser la abuela de Clara cuando la envenenaste. Natalie envió varios mensajes a través de conocidos mutuos, afirmando que había estado bromeando y que no merecía que su vida fuera arruinada por un malentendido. Los ignoré todos.
Clara, ahora de 6 años, afortunadamente se había recuperado por completo de su terrible experiencia. No tenía recuerdos de esa terrible noche, y tenía la intención de mantenerlo así hasta que fuera lo suficientemente mayor para entenderlo. Nos habíamos mudado a un nuevo apartamento en un mejor vecindario, y había encontrado excelente cuidado infantil a través del programa de servicios familiares del hospital. El momento más satisfactorio llegó casi un año después del juicio. Estaba en el supermercado con Clara cuando vi a Natalie en la fila de la caja delante de nosotros. Se veía terrible, delgada, mal vestida, con la postura derrotada de alguien cuya vida se había derrumbado por completo. Ella me vio e inmediatamente apartó la mirada, claramente esperando evitar una confrontación. Pero no tenía intención de hablar con ella. Simplemente me quedé allí con Clara, que estaba charlando alegremente sobre su día en la escuela, llena de vida y alegría y completamente ajena a la mujer que una vez había deseado su muerte. Natalie pagó sus magros comestibles, marcas genéricas, artículos en liquidación, y se apresuró a salir sin mirar atrás. El contraste era marcado. Ella apenas sobrevivía, mientras que Clara y yo estábamos prosperando. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi venganza estaba completa. No solo había castigado a Linda y Natalie por lo que habían hecho, me había asegurado de que las consecuencias las siguieran a donde quiera que fueran. Sus reputaciones fueron destruidas, sus relaciones fueron arruinadas y sus futuros fueron dañados permanentemente. Más importante aún, Clara estaba a salvo. Estaba creciendo en un hogar donde era amada y protegida, rodeada de personas que valoraban su vida por encima de su propia conveniencia. Linda eventualmente sería liberada de la prisión, pero regresaría a un mundo donde todos sabían lo que había hecho. Natalie continuaría luchando con el peso de sus acciones y palabras, encontrando casi imposible reconstruir cualquier tipo de vida significativa. La historia se había convertido en una leyenda local, una advertencia sobre las consecuencias de dañar a los niños y las longitudes a las que llegará un padre para proteger a su hijo. Cada vez que alguien buscaba sus nombres, cada vez que solicitaban un trabajo o intentaban alquilar un apartamento, cada vez que intentaban formar nuevas relaciones, la historia resurgiría. Mi venganza no se trataba solo de castigo, se trataba de prevención. Al hacer públicas sus acciones y asegurar que hubiera consecuencias duraderas, había protegido no solo a Clara, sino también a otros niños que podrían encontrarse en el futuro. Mientras Clara y yo caminábamos a casa desde el supermercado ese día, ella me preguntó por qué la señora en la tienda se veía tan triste. Algunas personas toman malas decisiones, le dije, y a veces esas decisiones las siguen durante mucho tiempo. ¿Estará bien?, preguntó Clara, con la compasión inocente que solo los niños poseen. Eso depende de ella, respondí. Lo importante es que estamos bien y estamos juntos. Clara asintió solemnemente, luego se animó al ver un perro al otro lado de la calle. El momento pasó, y continuamos a casa a nuestra vida segura y feliz, una vida de la que Linda y Natalie nunca volverían a formar parte. La venganza estaba completa, pero más que eso, se había hecho justicia. Clara estaba viva, prosperando y protegida. Linda y Natalie estaban viviendo con las consecuencias de sus acciones todos los días, y todos en nuestra comunidad sabían exactamente qué tipo de personas eran. A veces, la mejor venganza no es solo vengarse, es asegurarse de que se conozca la verdad y que haya consecuencias reales y duraderas por acciones inexcusables. Al destruir sus reputaciones y perspectivas futuras, me había asegurado de que Clara nunca más corriera el riesgo de su crueldad e indiferencia. Las luces fluorescentes en ese corredor del hospital habían sido el comienzo de mi pesadilla, pero también habían iluminado el camino hacia la justicia. Clara estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba.